Ya. per- Gracias, Verónica. Bueno, aquí está mi nombre para que por... Uh, bueno, vamos a esperar un ratito y dar el tiempo que se conecten más de sus compañeros maestrantes. Ojalá no sea muy largo, porque nosotros no tenemos ninguna, nada preparado. Ah, ya está volviendo. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, aprovecho para desearle una buena noche a todos en nombre de las maestrías. Buenas noches con Buenas todos. noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. Buenas noches. Bienvenidos también. Bueno, no sé si me escucha, doctor, pero se ve su diapositiva, se ve bien, pero Sí, no se se lo escucha. escucha. Ahora, dime. Ahora sí. Ok, perfecto. Entonces, decíamos que iniciamos hoy y ante todo quiero darle las gracias. Ya somos 64 los que estamos aquí. ¿Y por qué las gracias? Porque miren, reconozco y tengo bien presente que ustedes son mujeres, hombres profesionales del Ecuador que acabaron de tener una jornada, la jornada del día, y están ahora aquí conmigo, con Rafael, con Lucy. Bueno, ya tenemos en el grupo 66 participantes. Muchas gracias por estar presente y estar aquí presente para invertir en su crecimiento personal, en su crecimiento profesional, estudiando una maestría. La maestría es un grado científico, el primero de dos. El siguiente, que estoy seguro van a estudiar cuando terminen la maestría, es el doctorado. La maestría los puede catapultar en su carrera profesional, es decir, en una nueva posición en la institución en que trabajan o en otra institución de mayor rango, prestigio nacional e incluso extranjera. Y aspirar, el que tiene una maestría y más aún un doctorado, puede aspirar perfectamente a trabajar en un organismo internacional, viajando al lugar en cuestión o desde el propio Ecuador. O sea, están haciendo una muy buena inversión en su desarrollo profesional y personal. Este módulo lo desarrollamos en una modalidad pedagógica que se llama Team Teacher o Co-Teaching, es decir, trabajo en equipo de profesores. Es un equipo, somos varios, que aunamos esfuerzo para desarrollar el módulo lo mejor posible.
les quiero rápidamente pues presentar. Frente a la maestría en innovación y liderazgo educativo está la doctora Lucy Andrade, que tiene mucha experiencia, es una gran profesional de la educación, y con ella van a trabajar la maestra Gabriela Montaño, aquí presente, y la compañera, la maestra Ofelia Benítez. Forman un trío para atender a todos aquellos que están estudiando la maestría en innovación y liderazgo educativo. Y por otra parte, para los que están en la mención, en la acentuación de gestión del aprendizaje mediado por TIC, pues está la maestra Verónica Cecilia, que va a ayudar al profesor Rafael a atenderlos, a hacer de coach, a hacer de mediadora, o sea, ayudarlos a ustedes a vencer, a terminar con muy buena evaluación este módulo. Vamos a empezar. Y he escogido para empezar este sergo, así le llamamos en algunos lugares, este pensamiento de un líder de la educación en Latinoamérica, Paulo Freire. Por favor, léanlo. Y de eso se trata, de crear un entorno, un ambiente, las condiciones mínimas necesarias para que cada uno de ustedes, en estos términos de hoy en día, construyan su aprendizaje, construyan su conocimiento. Y les vamos a ir dando sugerencias, les vamos a ir dando también estrategias para que a partir de ahora, más que seguir consumiendo información, sean capaces, porque van a tener pronto un título de máster, de producirlo. Es decir, ustedes entran a partir de ahora con el título de maestría a formar parte de la legión de mujeres, de hombres que contribuimos, ¿verdad?, creando conocimiento. ¿De acuerdo? Entonces es bien importante que estén atentos a las orientaciones que le vamos a dar, que no se restringen a compartir información, sino darles además estrategias, sugerencias de cómo construir nuevos saberes, nuevos conocimientos y hacerse de competencia, de habilidades. Aquí está en pantalla algunas sugerencias. La maestría es en línea. La modalidad en línea gana cada día más prestigio. Se valida más, no solamente porque llega a más personas y se adecua mejor a necesidades de aprendizaje, sino porque ha mostrado ser realmente efectiva, pero tiene que cumplirse ciertas sugerencias. Alguna de ellas está aquí. Entonces, le pido, para que esto se logre desde el principio, que permanezcan, por favor, con la cámara prendida, encendida, abierta, como le llamemos allá. ¿De acuerdo? Darle el rostro, dar la cara. Es una condición necesaria, aunque no suficiente, para que ustedes aprovechen el esfuerzo que el equipo estamos haciendo para que ustedes crezcan cada vez más como profesionales y como personas. Les recomiendo que tomen apuntes, ¿de acuerdo? Que tomen apuntes y participen haciendo preguntas y haciendo los ejercicios que cada cierto tiempo vamos a indicar. Por ejemplo, lo primero, para aprender hay que enfocar el objeto que queremos aprender, el asunto que queremos apropiarnos de él. Entonces, enfocar es muy importante. Hagamos el siguiente ejercicio. ¿De acuerdo? Observen esta lámina
y díganme cuántos números hay en esa lámina. ¿Cuántos? ¿2, 3, 4, 5, 7? Muy bien. Muy bien. Observen bien y descifren, decodifiquen cuántos números hay. 9. 9. Bien, es un ejercicio simple para llamar la atención, para captarla y decirle, iniciamos ya. Esta es nuestra primera lección, nuestra primera clase a través de esta final. ¿De acuerdo? Tomen apunte. La primera clase se llama así, un desideratum llamado currículum, porque en educación todo es currículum. Es un concepto nodal, general, es cierto, pero que permea todo lo que se hace en educación. ¿De acuerdo? Y este es el módulo del currículum. Ahora el profesor Rafael va a orientarle la primera encuesta de la noche. Estén atentos, él le va a hacer 2 preguntas que hay que responder y vamos a tener los resultados de forma inmediata. Rafael, tienes tú la palabra. A ver, buenas noches entonces. Tenemos 2 preguntas. Primera, ¿qué tanto sabes de currículo? Casi nada, poco o mucho. ¿Y qué es el currículo? 4 opciones, una aspiración, el plan de estudio, una ciencia, una práctica. Ok, y tenemos 1 minuto para responder. 1, 2, 3. Muy bien, corre tiempo. A ver, tenemos un 60% de respuestas. Y Todos deben de responder. 15 segundos. ¿10 segundos? Bueno, un 80%. Ya, pongo. Ok. Entonces, para compartir los resultados, la mayoría, un 90%, nos dice que sabe poco de currículo. Y tenemos una mayoría también en la segunda pregunta, al definir qué es el currículo, que nos dice 72% que nos dice es el plan de estudio. Luego Muy bien. un Muy segundo bien. 15%, una práctica. Muy bien, muy bien. Gracias, Rafael. Bueno, pues este módulo debe moverlos de esa posición de saber poco a saber mucho. O sea, al final, ustedes deben de saber y saber hacer mucho con relación a lo que es currículum. Y les decía hace un rato, en educación todo, casi todo es currículum, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces nos moveremos de nada o poco a mucho. Esa es la misión, es la intención de este módulo. Y por otra parte, la intención del módulo es convencerlo que el currículum, escuchen bien, tomen apunte, no se reduce, no se debe reducir a plan de estudio.
el plan de estudio es un elemento del currículum, pero el currículum es la aspiración que todo país, toda institución, todo profesor tenemos con relación a la formación de la mujer, del hombre, del ciudadano. Es un concepto, si bien es cierto, es polisémico, es un concepto global, general, que constituye toda una aspiración y orienta el trabajo profesional de nosotros los maestros. Muy bien, la primera parte, tomen apunte. Currículo, currículos en nuestro idioma español. Pero como es un término que procede del latín, muchas veces se prefiere el latín para llamarlo, nombrar. Y entonces hay que ser consecuente y escribirlo así, curriculum. Y el plural, currícula. ¿De acuerdo? Lo pueden hacer mención, nombrar en idioma español. Pero si utilizan el latín, que es bonito, que cae bien, bueno, tienen que decir curriculum y el plural, currícula. Muy bien, seguimos. No dejen de tomar apuntes, ¿verdad? Notas, porque eso les va a ayudar considerablemente. Entonces, tal y como lo decía el título de la clase, de la primera clase, el currículum es un desideratum, es decir, es una aspiración. Recuerden lo que significa desideratum. He aquí en pantalla algunos sinónimos de la palabra en latín desideratum. Es una aspiración, es un deseo, es una intención. En general, en términos general, el currículum escolar es una aspiración con relación a la formación del ciudadano, en este caso del ecuatoriano. ¿De acuerdo? Ahora bien, en términos ya eminentemente de nuestra profesión, el currículum es ciencia, la llamada ciencia del currículum, y el currículum es práctica, es decir, lo que se hace a nivel de Secretaría del Ministerio de Educación y lo que se hace en las instancias educativas de un cantón, de una región, de una institución, de un departamento, del aula además. ¿De acuerdo? Entonces, el currículum es la intención, la aspiración sobre el hombre, la mujer que queremos formar. Expresa eso, la aspiración. Es un documento en donde se plasma el tipo de ecuatoriano, en el caso de ustedes, que se desea formar en las instituciones educativas, es decir, mediante la llamada educación formal. Entonces, la principal función del currículum es orientar a los directivos, a los maestros, a los profesores, a los líderes de la educación. Esa es la principal función de un currículum. ¿De acuerdo? Nos orienta en qué mujer, los rasgos, en qué tipo de hombre, los rasgos, las cualidades, los saberes hacer, etc. Ahora, el currículum se va determinando, precisando y se va formulando, escribiendo a distintos niveles, desde el ministerio hasta el salón de clase. O sea, que es un fenómeno que, o un concepto, constructo, si prefieren decirlo así,
que se deriva de lo más general, lo que plantea el Ministerio de Educación, hasta lo que hace con mucha responsabilidad y compromiso social y además de forma ética responsable el profesor en el salón de clase. Les recomiendo este libro de mi autoría que tiene un capítulo 2 dedicado a esto, al desideratum llamado currículum. Lo pueden comprar en Amazon por $5 y tenerlo incluso el capítulo, el libro entero en su teléfono. Es decir, por $5, la moneda de ustedes es la misma, tienen ustedes este libro de aproximadamente 150 páginas y que tienen contenido que vamos a ver en el transcurso de este módulo. ¿De acuerdo? Vamos a ver el currículum como ciencia, pero sobre todo el currículum como práctica. Y vamos a ver que hay intersección entre ambos, porque ustedes saben que la ciencia es necesaria para lograr una práctica rigurosa. Y si la práctica tiene que ver con la formación del ciudadano, de la mujer, del hombre, del niño, de la niña, esa práctica tiene que ser responsable y éticamente muy cuidadosa. Entonces, con mucho más hay que estar bien formados al respecto. Bueno, ¿qué observan ustedes ahí en esa lámina? Alguien que toma una fotografía, sujeta a Muy una bien. cámara fotográfica. Y la cámara esa fotográfica, ¿por qué se caracteriza? ¿Qué tipo de lente tiene? Enfoque. Enfoque. Ese lente, el nombre propio de ese lente que permite enfocar se llama zoom, Z-O-O-M, zoom. Y es el lente que permite enfocar, es decir, ver de cerca, de muy cerca, y ver de muy lejos. El lente zoom. Podemos utilizar también la imagen visual de una pirámide con niveles. Cuando se ve en lontananza, que está muy lejos, es el llamado mega, enfoque total, totalitario. O sea, bueno, totalitario no, total, global. ¿De acuerdo? Y cuando se enfoca muy de cerca, es el enfoque o nivel micro. Y eso lo logran las buenas cámaras de televisión, de fotografía, incluso en medicina, cuando nos hacen determinados estudios de radiografía, etc. ¿De acuerdo? Entonces, hablemos de nivel mega, de nivel mesa y de nivel micro. Nivel mega es lo que hace el Ministerio de Educación cuando convoca a expertos, después vamos a hablar de ello, a expertos, a gente con conocimiento y experiencia para determinar, precisar el currículum escolar, ¿de acuerdo? Incluye los planes de estudio de todo el país. Y a nivel meso, en el trabajo del cantón, de las instituciones educativas, es decir, las escuelas, las universidades de una región, de un cantón determinado. Y más aún, bueno, lo que hacemos nosotros a nivel de cátedra, a nivel de departamento de aula. A esto le vamos a llamar, noten, tomen apunte, derivación gradual del currículum. Del ministerio, de lo que propone el ministerio,
a lo que nosotros con libertad de cátedra en un aula hacemos, pero siempre a partir de orientaciones, sugerencias que el ministerio pauta en ese documento oficial llamado currículum. Entonces, 3 niveles: el mega, el meso y el micro. El micro es el salón de clase. Entonces, el currículum se deriva de lo más general, global, a nivel de sociedad, de la aspiración que toda una sociedad, una nación como Ecuador tiene en cuanto a qué ecuatoriano se debe de formar, hasta la contribución que cada uno de nosotros a nivel de un aula hace para lograr esa aspiración de ecuatoriano. ¿De acuerdo? Eso se le llama derivación gradual del currículum. ¿De acuerdo? Es un proceso en que se va teniendo en cuenta lo que dice el nivel anterior y aún más el que le precede, para yo trabajar consecuentemente, de forma congruente, alineado con lo que se debe de lograr. Bueno, pues pregunta hasta aquí para seguirle. Si no la tienen, no importa. Dentro de poco tendrán otra o me hacen esta que ya madura. Hasta aquí el énfasis está en convencerlo, uno, de que el currículum no es simplemente, exclusivamente, no se restringe, no se reduce a plan de estudio. El currículum es la aspiración que tiene un país, una institución, un colectivo, grupo de profesores en cuanto al ciudadano, al profesional que se debe de formar. ¿De acuerdo? Currículum es un concepto polisémico, es cierto, tiene varios significados, pero es en el ámbito escolar la aspiración de toda una sociedad en sus diferentes niveles con relación a la formación del ciudadano. Claro, a diferentes niveles. Entonces, el nivel más arriba, más global, orienta. Y los que estamos por debajo debemos orientarnos a partir de ese documento oficial y materializarlo, operacionalizarlo. Eso va a ser contenido de la segunda y de la tercera clase. La segunda parte. Todo científico, todo investigador, toda persona que tiene un grado científico, ustedes están en proceso de tener un grado científico, es decir, de tener una maestría, debe de ser muy cuidadoso y definir cada palabra, cada término de su especialidad. En este caso, de la educación. Definir qué es, en qué consiste. O sea, definir es expresar verbalmente o por escrito qué entiendes por, qué es, en qué consiste cada uno de los términos de las palabras, es decir, de los conceptos que empleas en tu disciplina. ¿De acuerdo? Todo experto, y ustedes están convirtiéndose, están en proceso de ser expertos en educación, porque eso es lo que va a avalar el título de maestría.
va a avalar que ustedes, cada uno, por haber estudiado, aprobado una maestría en una institución tan prestigiosa como la UTPL, bueno, tienen que ser capaces de hablar con mucha precisión y referirse a cada uno de los términos de una forma coherente y precisa. Y en este módulo, el término más importante del módulo es este: currículum. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un ejercicio. Y les voy a pedir, por favor, que todo, recuerden que estamos grabando y evaluamos la participación de cada uno de ustedes, vaya a la cajita del chat. La cajita del chat debe de estar en la parte derecha de su pantalla. ¿De acuerdo? Y entonces, en esa cajita del chat, cada uno de ustedes deben de hacer el siguiente ejercicio. Es un ejercicio simple. Es lo que le llamamos en idioma español lluvia de ideas. Es una estrategia muy vieja, pero muy efectiva para despolarizar el pensamiento y hacernos pensar de una forma más amplia. Entonces, ¿en qué consiste el ejercicio? En que seamos capaces de producir ideas, ¿de acuerdo? De escribir todas las palabras que nos vienen a la mente, todos los conceptos que aparecen en nuestra mente en el tiempo breve que le vamos a dar, relacionadas con currículum. En otras palabras, cuando ustedes escuchan la palabra currículum, ¿qué otras palabras, términos, ideas le vienen a la mente? Y esas 3, 4, 5, a más mejor, pero no dejen de escribirla, la van a escribir en la cajita del chat. ¿De acuerdo? Entonces, ¿listos todos? Voy a marcar el tiempo, 40 segundos. Estamos grabando, tienen que dejar huellas de que están en el aula virtual, que están trabajando con nosotros, siguiendo la clase. ¿De acuerdo? Entonces, listos, voy a 1, 2, 3, 40 segundos a partir de ahora. Vayan a la caja del chat y vayan escribiendo, por favor, cuántas palabras asocian ustedes con el término currículum. Les doy una gratis: aspiración. Todos escribiendo en la caja del chat. Y llegamos a los 40 segundos. Muy bien. 40 segundos. Y ahora les pido que revisen lo que otros colegas, miembros del grupo, escribieron con relación a currículum. ¿Qué ideas otros colegas de este grupo escribió en la caja del chat? Interesante, ¿verdad? Algunas pueden coincidir con las mías, pero otras no las escribí, pero puedo hacerme de ellas porque resultan apropiadas para lo que yo pienso o creo que es currículum. Vuelvo a pedir si hay alguna pregunta
Si no, continuamos con mucho gusto y al final me hacen todas las preguntas, como a ustedes les sea mejor. Ahora, recuerden, para un experto, y ustedes se están formando como expertos en educación, es necesario precisar qué entiende por cada uno de los términos que emplea, de los términos de su especialidad. ¿De acuerdo? Es decir, es como, por ejemplo, cuando un hijo o un nieto te pregunta, oye, papá, oye, mamá, ¿y qué tú entiendes por amistad? Tú tienes que ser capaz de definirle a tu hijo qué es para ti amistad. ¿De acuerdo? O cuando el mismo niño o niña te pide que le diga qué es para ti el trabajo, trabajar. Tienes que ser capaz responsablemente de decirle que es para ti trabajar. Las definiciones son expresiones de cómo pensamos. Son expresiones de nuestras creencias, de nuestras convicciones. Entonces, hay que ser capaces de expresarla con rigor, porque eso facilita la comunicación. ¿De acuerdo? Eso facilita que tengamos los argumentos para convencer al niño, a la niña, a nuestros hijos, a nuestros alumnos, etc. Ahora bien, aquí tenemos una disyuntiva. ¿Cuál es? Esta. ¿Qué es lo mejor? ¿Consumir o crear nuestras propias definiciones? El hijo que viene y te dice, mamá, papá, abuelo, ¿qué es amistad? Espérate, voy a buscar en el diccionario. Está bien que para determinadas palabras corras a abrir Google y veas lo que dice un experto en qué es amistad. Pero si son palabras de frecuente empleo y más aún relacionadas con tu formación profesional, tienes que ser capaz de crear, definir correctamente esas definiciones. O sea, la llamada aquí es a que un experto en educación tiene que consumir definiciones de otros autores. Eso es correcto, pero debe ser capaz de definir con sus palabras los principales conceptos de su disciplina. ¿De acuerdo? No siempre uno tiene que estar consumiendo las definiciones que dan otros autores. Un Master in Science, una persona que tiene una maestría, tiene que ser capaz de definir con sus palabras los principales términos, conceptos de su especialidad. No queda de otra, hay que aprender a definir, ¿de acuerdo? Porque las definiciones, las palabras que empleamos, crea un entorno en el que nos movemos y es parte, según Gramsci, de nuestra realidad. ¿De acuerdo? Hay una relación estrecha entre pensamiento y palabra, pensamiento y lenguaje, entre lo que pensamos y escribimos, entre lo que pensamos y hablamos. ¿Y quién creen ustedes que rige? ¿La palabra o el pensamiento? El pensamiento. Entonces, la escritura es un instrumento para no solamente expresar,
sino también desarrollar el pensamiento. ¿De acuerdo? Es una herramienta de construcción, de conocimiento, escuchen, sentimiento. Escribir, definir términos nos ayuda a pensar mejor y por ende nos ayuda a ser mejores personas. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros aprendemos a definir rigurosamente, este ejercicio nos ayuda a pensar mejor y por lo tanto tomar mejores decisiones, resolver mejor los ejercicios, los problemas, etcétera, que estamos confrontando. O sea, que en la definición, en la escritura de nuestras definiciones, estamos ayudándonos a estructurar nuestra conciencia. Y nuestra conciencia es cognitiva y también afectiva. La escritura es un instrumento para crear a un ciudadano noble. En cada una de las clases tiene que haber un momento en que los alumnos escriban. Y como ejercicio de evaluación formativa, tienen que escribir ensayo, al igual que expresar verbalmente, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos tratando, es mi esfuerzo en convencerlo de que todo máster, toda persona que tiene un posgrado, una maestría, tiene que preocuparse por cada vez más el desarrollo de su pensamiento crítico y creativo, porque este le va a hacer posible una mejor relación de comunicación con los demás. Le voy a sugerir un autor del cual yo soy seguidor, un ruso, un genio de la psicología, judío, Vygotsky, que fue uno de los primeros que al principio del siglo XX planteó la relación estrecha entre pensar y escribir y pensamiento, escritura y pensamiento. Incluso planteó, y es algo que se cita muy frecuente, que escribir, cuando tú escribes, piensa 2 veces. ¿Qué libro de Vygotsky les quiero recomendar? Es un libro muy barato, está en idioma español y que debe de formar parte de su biblioteca personal, ya que van a ser o están formándose como expertos en educación. Esta es una joya de la psicología y de la educación. El libro se llama Pensamiento y Lenguaje. Ha sido muy traducido a muchos idiomas, lo tenemos en nuestro idioma español y se lee muy fácilmente para que su formación de sus hijos, de sus nietos, de sus sobrinos, de sus alumnos profesionalmente fluya más. Porque este autor, Vygotsky, nos convence del papel del pensamiento en la toma de decisiones, en la realización de ejercicios, de solución de problemas, de conflictos emocionales, etcétera, etcétera. Muy bien. ¿Alguna pregunta que vaya surgiendo? La pueden anotar, al final me la hacen o la compartimos con los coaches, con la doctora Lucy, con el maestro Rafael, etcétera. Hasta aquí he querido convencerlo poco a poco de que toda persona que tiene una maestría en educación, que es lo que ustedes aspiran a tener dentro de muy poco,
tiene que ser capaz no solamente de consumir ideas de otro, definiciones de otro, sino de ser capaz de definir con sus palabras los términos, los conceptos de su especialidad o de cada una de sus clases. ¿De acuerdo? Muy bien, pero para eso hay que estar enfocado. Vuelvo de nuevo. ¿Cuántos números hay ahí? ¿Cuántos? Decodifiquen, fíjense bien, ¿cuántos números hay ahí? Llegan los Porque 9. 9, sigue diciendo 9. Muy bien, qué bueno. Después se lo vas a decir a tus compañeros al final. 6. 6, muy bien, muy bien. 7. Muy bien. 6 Siete. números. 6, 2, 1 también. 4. Nada más uno solo, no. Ahí hay más de un dígito, más de una 8. cifra. 8, bien, bien. Aunque el 8 es uno de los números, ¿verdad? El 2. Muy bien. El 6, el 4, 8, el 2, el 4. Muy bien. Hay 1, Muy 7. bien, muy bien. Bueno, esto es porque hay que estar atento, porque ahora vamos a hablar rápidamente de la primera tarea que deben de hacer y entregarle a sus coaches. En este sentido, estamos siguiendo a un gran pedagogo, psicólogo norteamericano, si tienen el teléfono disponible en modo aprendizaje, localice. Se trata de John Dewey. ¿Cómo lo pronuncien? No importa. John Dewey, dicen algunos, perfecto. Pero búsquenlo, pónganle rostro a este señor, el gran pedagogo, el gran psicólogo de Norteamérica, que a principios del siglo XX estudió el currículum y habló sobre la necesidad de aprender haciendo. En el aula, en la escuela, hay que aprender, los niños, las niñas deben de aprender haciendo. El famoso learning by doing. Ahora, vuelvo atrás. Localizaron la imagen, la foto de John Dewey. Es bien importante. Gracias. Muchas gracias, Tania, por enseñarme y por seguir la clase al dedillo. Miren, cada vez que ustedes, porque cada vez tienen que ser más profesionales, cada vez que ustedes citen a un autor, escuchen esto, tomen nota, tienen que poner la entrefecha. Si el autor es contemporáneo, vive, se pone la fecha abierta. Es decir, ponen un año, el de nacimiento, y queda el otro pendiente, que sea por muchos años, ¿verdad? Bueno, entonces anoten eso. Todo escrito que hace un graduado de una buena maestría o de un doctorado, cuando cita a un autor, pone sus entrefechas. Bueno, ¿cuál es la finalidad de la primera tarea? Ahí está. Y aquí viene otra sugerencia para los buenos profesionales como ustedes en formación. Lámina que ustedes presentan no se lee textualmente. Uno se refiere a lo que aparece en pantalla, pero no se debe detener a leerla textualmente. ¿Me escucharon? En todos esos pequeños detalles se delata cuán profesional eres, cuán experto eres. ¿De acuerdo? ¿Qué traje te pones? ¿Ok? Para jugar en las grandes ligas. Es decir,
vuelvo al principio, ustedes están invirtiendo en ustedes mismos. Después de todo un día de trabajo, están sentados frente a una computadora. Ese es esfuerzo, ¿de acuerdo? Eso es esfuerzo. Ese esfuerzo debe de hacerse, es como cuando uno se mete al mar, se tiene que mojar total, inmersión total. La formación tiene que ser buena, buenísima, para cuando ustedes exhiban que son máster, nadie tenga duda, nadie que los escuche, nadie que vea un escrito de ustedes. Es ahí la finalidad de la primera tarea. Consecuente a esto, ustedes tienen que aprender a definir conceptos. Ahora, los coaches les van a enseñar, pongan atención, cómo definir toda y cada una de las ideas, todas y cada uno de los términos, todos y cada uno de los conceptos con los cuales ustedes trabajan. Ahora, en este módulo, en esta clase, lo que nos interesa son los principales términos de la teoría y la práctica curricular. En el aula virtual Canvas tienen una nota técnica sobre conceptos. Deben de leerla con atención. El tiempo de lectura de esa nota técnica son 7 minutos, pero no basta con leerla. Los expertos no simplemente leen, van más allá, procesan información. ¿Apuntaron? Procesar información es mucho más que leer. Sí, es cierto. Incluye la lectura de comprensión, pero va más allá. Procesar información implica que cuando estás leyendo, subrayas, te haces preguntas, creas mapas, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a aprender en esta primera clase, unidad, el módulo, a definir conceptos. Les vamos a dar una estrategia. Porque miren, el que sabe definir cuánta idea viene a su mente, tiene un pensamiento lúcido, un pensamiento estimulado, desarrollado, y se traduce en palabras precisas y convincentes. ¿De acuerdo? Entonces, hay que aprender a definir cuánto término forme parte de nuestro vocabulario técnico o profesional o social o personal. ¿De acuerdo? Porque el concepto es esa idea con sentido, con significado, es la unidad funcional del pensamiento. Equivale a lo que es la célula para el tejido humano. Equivale lo que es el átomo para la materia. Es la unidad de funcionamiento, en este caso, del pensamiento, el concepto. Y hay que saber definirlo, es decir, expresar el sentido y el significado de esa palabra correctamente. No queda de otra. Entonces, léanse, procesen la información que viene en la nota técnica que les damos. Si compran el libro que les sugerí, pues tendrán más información al respecto y van a tener mucho más insumo para comprender este asunto. Muy bien. Hay dos tipos de definición. ¿Cuáles son? Ahí está. La que da otro autor, que no es uno, es otro autor. A eso se le llama definición conceptual. Y la que uno hace humildemente con su palabra de trabajo, que se le llama operativa. Entonces, a partir de ahora,
vamos a considerar dos tipos de definición. La que dan otros expertos, aparece en los libros, en los artículos. ¿De acuerdo? Eso es importante, conocer cómo otros definen los términos. Te puede gustar más, te puede gustar menos, te puede servir de referencia, puedes citarlos. Pero la más valiosa, después de haber hecho una revisión de la literatura, es la tuya, siempre y cuando emplees la técnica, la estrategia que te vamos a dar a continuación. Entonces, esas son las conceptuales, las que dan otros autores. Y las operativas de trabajo son las que nosotros elaboramos. ¿De acuerdo? Les vamos a dar una técnica, una estrategia de 3 colores: rojo, azul y verde. ¿De acuerdo? Es una técnica muy sencilla que con la práctica ustedes la van a incorporar a su forma de pensar, y cada vez que aparece un término, ustedes van a asombrarse de cómo rápidamente la aplican y encuentran el determinante, los atributos y el complemento. ¿De acuerdo? Ahora, vean la definición, la definición de concepto. Lean ahí, por favor. O sea, ¿qué es definir? ¿Qué es definir un término? ¿Qué es definir una idea? ¿Qué es definir un concepto? He ahí una definición operativa. Vamos a ponerle colores. Y veamos que lo rojo es el llamado determinante, que lo azul es los llamados atributos y lo verde es el llamado complemento. Por eso le llaman técnica o estrategia de 3 colores: determinante, atributos y complemento. Veámoslo por parte. Por ejemplo, queremos definir gato. ¿Cuál sería el determinante de gato? Un animal. ¿Ser vivo? Un animal. Animal. Felino. El determinante de gato es animal. O sea, mamá, papá, ¿qué es un gato? Ah, mi hijo, el gato es un animal. Es lo primero que hay que decir cuando uno define algo. Es el determinante. Ah, puede decir es un animal mamífero, pero puede decir también es un ser vivo. Todo eso son complementos, pero cuidado, porque un mecánico no te dirá ser vivo, animal, ni te dirá mamífero. ¿Qué te dice? Aparato hidráulico. ¿Sí o no? Porque es el que nos sirve para subir la carrocería del coche, del carro, cuando nos hincamos, nos ponchamos. ¿De acuerdo? Entonces, al definir una idea, lo primero que hay que hacer es
localizar mentalmente en este buen archivo que todos tenemos cuál sería el mejor determinante para definir a la audiencia, al hijo, a los alumnos, al esposo, a la compañera, ese concepto. ¿De acuerdo? Es lo primero. Es el elemento rojo de toda definición. ¿De acuerdo? Se ve mejor ahora, Rafael. Muy bien. Ahora, son tres los elementos que debe de tener una buena definición. El segundo elemento tiene que ver con los rasgos, tiene que ver con las características. ¿De acuerdo? Y a eso le llamamos atributos. El gato es un mamífero y a continuación tenemos que dar atributos, cualidades, rasgos de los mamíferos. Fíjense que por sentido común, cuando nos esforzamos con nuestros hijos o nuestra pareja, lo hacemos. Es sencillamente profesionalizarlo con una buena estrategia. Por ejemplo, una mesa. Bueno, la mesa es un mueble, ese es el determinante. ¿Y los atributos? Por ejemplo, si definimos silla, también es un mueble. La silla es un mueble, pero cambian los atributos. Cambian los atributos. ¿Sí o no? Pero por pasar. Muy bien, muy bien. Son tres elementos. Vimos ya el determinante, atributo. ¿Cuál nos falta? Complemento. 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 Toda definición tiene que incluir la utilidad, el beneficio que aporta. ¿De acuerdo? A eso se le llama complemento. Veamos un ejemplo. Con la silla, también es un mueble, pero tiene otros atributos. Y el complemento es diferente. Sirve para sentarse, para descansar, para pararse y cambiar un foco. ¿De acuerdo? Muy bien. De practicar esta estrategia, se va a incorporar a procedimientos de pensamiento, se va a automatizar. Ustedes la van a emplear fácilmente cada vez que alguien le pregunta, indaga sobre un término o una idea o un concepto de ustedes. Estos son dos libros de mi autoría, están en la biblioteca de la UTPL y en ello existe esta estrategia, cómo la hicimos, o sea, cómo se construyó, cómo se validó esta estrategia de definición de concepto para que ustedes vean que hay rigor en la estrategia, vale como tal, como forma de no solamente de definir, sino también de comunicación. Vamos a dar ejemplos. Yo los voy a presentar y ustedes lo van a leer. Pueden tirarle foto ahora o después cuando vean la grabación. Vamos a empezar. ¿Qué es un concepto? Defínemelo, exprésalo con palabras. He aquí
la expresión de lo que es un concepto utilizando esta estrategia. Al final, esa definición es de ustedes. Y si el trabajo es escrito, ponen su nombre completo. Porque ustedes son los autores de todas y cada una de las definiciones operativas que construyen. Y van superando de dependencia a independencia cognitiva. ¿Qué es lo que caracteriza a un máster? Lo que caracteriza a un doctor. ¿De acuerdo? Se van moviendo de simples consumidores a seguir consumiendo, pero con más rigor, con más calidad y además aportarle a la ciencia su punto de vista, sus definiciones. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a ver otra definición, lo que es una composición, un ensayo. Léanlo detenidamente. Al final del módulo, la tarea final es bimodal, tiene dos partes. Una de ellas es un ensayo. Aquí vean la definición de ensayo que tenemos. Vamos a otra. Aquí la invitación es a que ustedes teniendo estos modelos, estos puntos de referencia, ustedes en la tarea 1 sean capaces de definir los términos que se les van a pedir. Todos tienen que ver con currículum escolar. Se les va a dar una lista de 10 términos que ustedes tienen que buscar definiciones conceptuales de esos términos y producir, crear sus definiciones operativas de esos términos. Veamos otro modelo, entre comillas, otro punto de referencia para comprender la estrategia. Fíjense los tres colores. El determinante sitúa, ubica el concepto que estás definiendo. Lo azul, los atributos,
da los rasgos, las características del fenómeno que estás definiendo. Y al final, tú declaras la utilidad, las ventajas de ese concepto. Vamos a ver otro cercano a este, a pensamiento. Pensamiento crítico. ¿Cuántas veces utilizamos la expresión pensamiento crítico? Pero es necesario tener preciso, de forma preciso, qué entendemos por pensamiento crítico. Repito, no son perfectas, son puntos de referencia, son modelos, son andadores para que ustedes se apropien de una técnica, de una estrategia y les sea fácil definir los términos que los mediadores les van a entregar y ustedes tienen que buscar sus definiciones, buenas fuentes y definirlo con sus palabras. Es aquí la de toma de decisión. Muy bien, es decir, cuando definimos, expresamos el sentido y significado, tomen apunte, de ese término para nosotros. ¿De acuerdo? Repito, cuando uno define un término, una palabra, un concepto, expresamos el sentido y significado que tiene esa palabra, ese término, ese concepto para nosotros. Y en la definición reflejamos la posición que tenemos al respecto. ¿De acuerdo? Por ejemplo, de pareja, de matrimonio, de género, de felicidad, de hermandad, de amistad, de belleza, etc. Es decir, las definiciones nos delatan. ¿De acuerdo? Hablan por nosotros. He aquí una que tiene que ver con la revisión de la literatura. La revisión de la literatura es algo que hace toda persona ilustrada, mucho más el que tiene un título de maestría o de doctorado. O sea que cada uno de nosotros tiene que estar constantemente procesando información, revisando revistas, libros, documentos, para tener más ideas de cómo expresar cada uno de los términos de nuestras clases, de nuestro trabajo profesional. Este es el último. Espero no haberlos cansado. El propósito es darles puntos de referencia. A esto que hoy estamos teniendo, por suerte, con ustedes, que es para mí un privilegio ponerme en contacto con ustedes, le llamamos video clase. ¿De acuerdo? Esta es una clase mediante video clase. Miren cómo yo lo defino.
Muy bien. Ya tienen ahí, a ver, cuenten cuántos ejemplos le he dado de definiciones. A ver, ¿quién me lo dice? ¿Cuántas definiciones le he dado de definiciones de concepto aplicando la estrategia RFG? O estrategia 8. 8, Yo tomé apunte ¿verdad? de 8. 8, muy bien. Tania, 10. muy bien. 10, a ver, cuenten bien. 8 o 10. 8. Yo tomé 8. 8. 8. A ver, ¿cuál fue la primera? Definición de concepto. Exacto. Y la última ha Concepto. sido esta, videoclase. ¿Cuántas entonces? Clases. 8. 10 Concepto, definiciones. Ok. ensayo, Bueno, investigación, ahí la tienen. Son pensamiento, ejemplos. pensamiento crítico, Son toma de puntos de decisión, referencia. Bueno, comprensión de pues literatura. la tarea 1, a ustedes le van a dar una lista de términos que tienen que ver con currículum escolar. ¿De acuerdo? Es decir, le van a dar una serie de términos y ustedes tienen que buscar definiciones dadas por otros autores, definiciones conceptuales y a su vez definiciones operativas. De esa gran lista, su coach, su mediador, su profesor de grupo les va a decir cuántas deben de buscar y definir. ¿De acuerdo? Ahí tienen la estrategia de los 3 colores. Acuérdense, el pensamiento es más claro, más preciso, más coherente, más convincente si ustedes son capaces de definirse a ustedes mismos y a los demás estos conceptos. Preguntas hasta aquí. Vamos. Pueden levantar Bueno, la mano si quieren. sí, exacto. Muy bien, hasta aquí me he esforzado en presentarle de la mejor manera posible una técnica, una estrategia conocida, tiene copyright, RFG, de mi autoría, sobre cómo hay que expresar con precisión, coherencia, rigor, las ideas, las palabras, los términos que empleo. Ahora, queda practicarlo. Y allí están los coaches para ayudarlos en esa práctica. Y el hecho mismo de hacer las tareas les va a ayudar a practicarla. ¿De acuerdo? Les dije también que hay libros míos en la biblioteca de la universidad que ahondan, o sea, presentan más elementos para convencerlos a ustedes de esta estrategia y de otras que vamos a utilizar en otras lecciones, en otras videoclases. Ahora, lo que viene es bien importante y les puede ayudar mucho a ser mejores profesionales y mejores personas, porque todo en la vida es para uno ser mejor. ¿Por qué estudias? Para ser mejor, para ser más competente profesionalmente, servir mejor y a su vez sentirse uno mejor con uno mismo. Entonces, esto es bien importante. Cuando ustedes entreguen la tarea 1, la 2, la 3, la 4, al entregar la tarea a su coach, tienen que hacer 2 cosas. Uno, acompañarla de una reflexión metacognitiva. Metacognitiva. Es decir, tienen que hacer metacognición para entregar. Ahora, ¿qué es metacognición?
Lo deben de saber todos y cada uno. Metacognición es un concepto psicológico que tiene que ver con pensar sobre el pensamiento. Pensar sobre la actividad realizada. Es comportarse, aunque hay distancia, como un rumiante. Es decir, consiste en mentalmente hacer rumiar, es decir, retomar lo que se hizo y pensar sobre lo que se hizo, cómo se hizo, dónde hubo dificultad, dónde no, cómo superé la dificultad del ejercicio de la tarea, cómo me sentí haciendo esa tarea. Fíjense lo que dice Dewey, John Dewey. Lo que nos hace aprender no es la tarea per se en sí misma, sino la reflexión que hago de la actividad a la que fui sometido, que me orientaron a realizar. Y eso en esencia, reflexionar sobre la experiencia es metacognición. Eso está en la vida misma. Miren, ¿qué le pregunta la mamá, que no es psicóloga, no es educadora? ¿Qué le pregunta la mamá a su niño, a su niña, cuando la recoge, la va a buscar a la escuela diariamente? ¿Qué le pregunta? ¿Qué le pregunta? ¿Cómo te fue en clase, mi amor? ¿Cómo te fue en clase? ¿Qué aprendiste? Eso es una pregunta metacognitiva. Ella, sin saber psicología, intuye que si la niña, el niño te habla sobre cómo te fue, eso le va a ayudar en su aprendizaje. Amén de que ella se va a enterar de lo que hicieron, etcétera, etcétera. Entonces, la metacognición es un poderoso instrumento en nuestras manos para educar mejor a nuestros hijos y contribuir en la formación de nuestros alumnos. Pero además, en nosotros mismos. En nosotros mismos. Entonces, toda tarea que hagan en este módulo, al entregar, tienen que entregarla con un párrafo de metacognición. Tienen en el aula, así es, ¿verdad, Rafael? Ayúdame, una nota técnica sobre metacognición. Y tienen ahí un conjunto de ejemplos de metacognición a la hora de entregar la tarea. Igual que hicimos con ejemplos de definiciones, en esa nota técnica hay ejemplos de hacer metacognición de la tarea que se entrega. Recuerden, metacognición es pensar más allá, es pensar sobre cómo pensé, cómo hice la actividad, cómo me sentí haciendo esa actividad. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, toda tarea debe de estar acompañada de un párrafo. El coach le va a decir de cuántas palabras y demás de metacognición. Pero además, en cada una de las unidades del módulo, ustedes tienen que trabajar con otros pequeños equipos de dos. Es lo que le llamamos peer-to-peer, colega a colega. Ustedes verán cómo esto ayuda. Tienen una tremenda fundamentación científica en lo que nos planteaba Vygotsky, de la necesidad de una interacción social que nos permita lograr hacernos de una, anoten esto, negociación semiótica.
Miren, hay investigaciones de alto nivel que demuestran que muchos niños, niñas que fracasan en la escuela, que no aprenden, su no aprendizaje no está dado porque no tengan capacidad potencial para aprender. No, está dado porque no le agarran el sentido y el significado al objeto de aprendizaje. Y hay investigaciones que demuestran que esto, lograr sentido y significado al objeto de conocimiento, se logra más fácilmente cuando tú dialogas, intercambias con otro, con un par, con un colega. No con mamá, no con papá, no con el profesor. No, no, no. Con un igual, de igual a igual, del grupo, de la clase. ¿De acuerdo? Por eso es la gran ventaja de esta estrategia llamada peer-to-peer. Tienen una nota técnica donde se les plantea en qué consiste esta estrategia de peer-to-peer. ¿De acuerdo? De colega a colega, de par a par. El mejor, anótenlo, el mejor maestro de un niño es otro niño. No es el papá, no es el maestro, es el chico del barrio, es el vecinito de la cuadra, es el contemporáneo. El mejor maestro de un estudiante de maestría es otro estudiante de maestría del mismo grupo, porque eso le facilita lo que Vygotsky conocía como negociación semiótica. Es decir, cuál es en esencia el sentido y significado de lo que estamos tratando de aprender, de lo que nos estamos esforzando en hacer. Negociación semiótica. Lean la alerta que aparece ahí, ¿no? Las tareas, las entregas son individuales, pero queremos que vivencien lo que es la estrategia par to par, o sea, peer to peer, colega a colega. Cómo van a agarrar la negociación semiótica, la van a hacer suya y eso lo va a poner en mejores condiciones de sacar a flote sus potencialidades. ¿De acuerdo? El mejor maestro de un niño es otro niño. Ok. Muy bien, estamos llegando casi al final. Rafael nos tiene presente una nueva survey, o sea, una nueva encuesta, ¿de acuerdo? Un quiz de cierto y falso. Rafael, te doy la palabra, son 10 cierto y falso. Recuerden que forma parte de la evaluación formativa del módulo, presten atención. Y 1, 2, 3, Rafael. Ya. Muchas gracias. 10 preguntas entonces. Y no sé cuánto tiempo les damos. A ver, tenemos que darle 2 minutos, Rafael. 2 minutos. Ya. 2 minutos. Acuérdense que se está grabando, se está registrando la participación. Esfuércense, lean bien y decidan, ¿cierto o falso? Bueno, por el momento solo hay 4 participantes. Todos deben de 5, participar.
Bueno, A ver, 30 segundos más. Y solo hay la mitad. Bueno, solo la mitad está participando. Ya. 2 minutos. has dado 2 minutos, ha sido dadivoso, ¿eh? Muy bien, muy bien. Acuérdense que la participación es obligatoria. Esto es una clase más. Que la hacemos a través de la distancia, utilizando tecnología de punta, es cierto, pero hay que estar presente y hay que participar. No se participa simplemente escuchando o simplemente tomando apuntes. A ver, Rafael, dinos cómo se comportó cada una de las preguntas, de los ítems. Ya, entonces, primera pregunta, la definición de concepto la hacen solo los expertos. La mayoría, la gran mayoría contestó falso. Muy bien, síguele. Definición de conceptos es un proceso eminentemente emocional. Ahí los 2/3, 64%, respondieron falso y 1/3 cierto. Seguimos. Número 3, las definiciones de conceptos están condicionadas por el entorno social. Los tres cuartos responden cierto, con un 77% de respuestas de los participantes. Número 4, una definición conceptual es la que brinda un autor experto en el tema. La mayoría, el 85%, contestaron cierto. Número 5, una definición operativa es la que cada uno de nosotros puede expresar. A ver, casi el 100%, 97% contesta que es cierto. Número 6, una correcta definición cuenta de 3 componentes: determinantes, atributos y complemento. También casi el 100% contesta que es cierto. Número 7, el determinante de la definición ubica el objeto en una categoría mayor que lo abarca. Ahí 84% respondieron que es verdadero. Número 8, el complemento de la definición alude a las características del objeto. 65%, los 2/3 de los que participaron respondieron que es falso. ¿Ya? Y 1/3 que es cierto. Número 9, el atributo de la definición alude a los beneficios del objeto. También un 63% contesta que es falso y un 37% que es cierto. Número 10, la última, a mayor nivel de desarrollo del pensamiento, mayor posibilidad de una mejor definición.
Ahí la inmensa mayoría contesta que es verdadero. Muy bien. Muy bien, muy bien. Pues esto nos da idea de el nivel de atención, de participación de ustedes en pues, en esta primera videoclase, ¿verdad? Rápidamente y para que quede en la grabación, lo repasamos rápido. Atiendan a las imágenes que aparecen. No, cada uno de nosotros la puede hacer. Más aún, los que no están estudiando maestría, nuestros abuelos, nuestros tíos, definen perfectamente cualquier concepto siempre y cuando sean capaces de informarse y además pensar. La segunda, no, es un proceso intelectual condicionado por las emociones. Sin duda, el nivel cultural, Una social, 3. ¿de acuerdo? Influye. La conceptual es de experto. La operativa es de cada uno de nosotros. Las operativas son definiciones de trabajo que cada persona debe de ser capaz de expresarlo lo mejor posible. ¿De acuerdo? Los tres elementos, los tres colores. El determinante es clave. ¿Qué es silla? ¿Qué es mesa? ¿Qué es gato? La primera palabra a colocar es la que ubica el objeto de definición en un marco de referencia mayor. La siguiente. Da las características del gato, del mamífero o del aparato hidráulico. Da las características de la mesa, que es mueble, o de la silla, que también es mueble, pero tiene otros atributos. Y la última, sin duda, cuando te metes al agua, tienes más en la playa, verca, en la piscina, metiéndote al agua, tienes más posibilidades de aprender a nadar, definiendo cada término, cada concepto en esa misma medida. Y con este salvavidas, esta estrategia de definición de concepto, lo vas a hacer mejor, cada vez mejor. Es parte del entrenamiento mental que tenemos que tener para convertirnos en Master in Science. ¿De acuerdo? Preguntas si en este momento tienen, por favor. Bueno, por último, aquí aparecen relojes que miden el tiempo. Aquí aparece brújula. Una brújula, relojes. Relojes miden el tiempo. La brújula nos ubica. Con relación al currículum escolar, el currículum es una brújula. ¿Por qué? Porque nos orienta profesionalmente. El gran valor de las brújulas es cómo nos orienta. Entonces, no perdamos el norte. En el aula, en el salón de clase, nosotros debemos cumplir el currículum. Es decir, la aspiración que tiene el pueblo, la nación, por su identidad cultural,
que se viene construyendo de generación en generación y debe de ser conservada y debe de ser enriquecida, pues nosotros tenemos que ser partícipe y conservarla y enriquecerla. Por eso se plantea, todos trabajamos el currículum, todos trabajamos en aras de esa aspiración que es sin duda un desideratum, una aspiración, un sueño, algo en que se trabaja diariamente. Ahora, el currículum responde a la pregunta: ¿qué se debe enseñar? ¿Qué saber hacer hay que lograr a través de las clases, de las asignaturas, del curso que cada uno de nosotros entrega? Ya estamos al terminar, hay que dejar huella. A la caja del chat, por favor, todos deben de participar. La participación en la cajita del chat nos dice, cuando vemos la grabación, quién está presente, activo, participando. ¿De acuerdo? Vamos allá. La primera, 30 segundos solamente. Me ponen A, B o C. A, B o C. La función esencial del currículum escolar. Corre tiempo. Muy bien. La respuesta es la B. La función esencial, principal del currículum escolar es orientarnos lo que debemos hacer para la formación del ciudadano. Muy bien. La segunda, me deben de poner un 1 o un 2, decidirse, 1 o 2. Cajita del chat, dejen huella de que están aquí atentos, participando. ¿Por qué el currículum es un desiderato? ¿Cuál de estas dos alternativas seleccionan? $30. Muy bien, la respuesta se la dejo para que la discuten, la analicen con su coach. Muy bien, yo estoy contento, satisfecho de su trabajo en la noche de hoy. Les vamos a hacer llegar, Rafael, el maestro Rafael, le va a hacer llegar un código QR. Un código QR. Además, esta presentación va a estar en el aula virtual. Esta presentación PowerPoint para que ustedes la vean cada vez que les resulte necesario. El QR, el maestro Rafael se lo va a hacer llegar y ahí van a tener más información. Realmente estamos ya terminando, falta algo bien importante que es la asistencia, ¿verdad? Muchas gracias por su participación y vamos, Rafael, ayúdame a lograr la foto de familia del grupo de la primera. A ver, ábreme la pantalla, Rafael, ábrela completo. Muy bien. Todos deben de dar su rostro. Esta es la asistencia de grupo. A ver, voy a necesitar sacar 2, 4 fotos. por lo menos, ¿verdad? 4. Ah, bien, bien, bien. Vamos allá. A ver, Sonría, una,
Sonrían, sonrían. 2, Arriba. Sonrían. Vamos. 3. A ver. Ya, muy bien. Y 4. 4 no tengo muchas cámaras prendidas. La Ya, 4, ¿verdad? Disculpen, ¿no es mejor hacer captura de pantalla? Digo. Sí. A Sí, ya lo ver. hice también. Ah, ya. Ya lo hizo mi compañera Verónica. Perfecto. Perfecto. Sí, pero en la cuarta no están muchas cámaras encendidas, ¿no? Sí, no van a tener la asistencia. Magali, Magali León, Juan Carlos, Andrea, perfecto. Sí, acuérdense, el que no está en foto no estuvo presente. Andrea Jiménez, vamos. Lady Castillo, última oportunidad para decir presente, estamos aquí. ¿Ok? Bueno, bonitos rostros. Gente joven. Qué suerte. Qué suerte. Son jóvenes, ¿verdad? Y tienen la oportunidad de estudiar una maestría en una universidad de prestigio. Cuenten conmigo. Espero que contribuir con algo a la formación de ustedes como expertos en educación. La carrera de educación en niveles posgraduados, voy a hablar de eso en la siguiente videoclase, es una de las carreras más altamente cotizada, escuchen, por organismos internacionales. Pagan muy bien, pagan muy bien. Entonces, desde ahora a formarse muy bien, hacer una buena inversión, graduarse con honores para optar por una buena plaza en una universidad o en otra institución nacional, o seguir en donde están, pero dando mejores resultados. Y si le apetece y se sienten con el deseo, aspirar a una plaza que la pueden ejercer en el país de origen del organismo internacional o bien desde el propio Ecuador. Pero la idea es seguir siempre creciendo. Muy bien, Orlando, te felicito. El próximo Sí, alumno. sí, ya tenemos uno nuevo. Muy bien, bueno, pues gracias por su asistencia, su participación. El profesor Rafael le va a mandar el QR para que vivencien lo que es hacer llegar la información a amigos, colegas, alumnos, mediante el código QR, y ya los coach van a ponerse en contacto con ustedes para seguir trabajando el tema. Muchísimas gracias y nos vemos el sábado 16 a las 10 de la mañana. Dios mediante. Gracias, Rafael. Hasta Muchas luego. gracias, Gracias. doctor. Gracias. Gracias, Eduardo. Gracias, linda noche. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias por su asistencia. Gracias. Buenos días con todos. Gracias. Buenas noches, muchas gracias. Noches, Buenas gracias. noches. Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches, gracias.